El mapa del comercio mundial está a punto de dar un giro inesperado. Hoy vamos a estudiar a fondo el complejo caso de África y el fascinante futuro de los puertos de nuestro planeta hacia el próximo siglo. Parece que hablamos de temas distintos, pero ¿crees que tienen algo que ver? Quédate para descubrirlo y acompáñame en este recorrido. Kitim compensa históricamente a África los puertos del mundo. Tarsis, el mercader de Tiro. Tarsis y Chipre es muy acertada desde una perspectiva histórica y arqueológica. Durante el apogeo fenicio, aproximadamente 1200 a 800 a.C., estos puntos fueron los extremos de la red comercial más avanzada de su tiempo. El comercio marítimo de esa época no era solo un intercambio de bienes, sino un sistema de puertos escala diseñado para superar las limitaciones tecnológicas de la navegación antigua. 1. Chipre, la gasolinera de cobre y el primer salto. Chipre no era solo un puerto, era el corazón industrial del Mediterráneo oriental. El recurso maestro, Chipre era la principal fuente de cobre del mundo antiguo. Sin el cobre de Chipre combinado con el estaño, no existía el bronce, la tecnología punta de la época. Función logística. Para un barco fenicio que salía de Tiro o Sidón, Chipre era la primera parada obligatoria para reabastecerse y protegerse antes de cruzar hacia el mar abierto del Mediterráneo central. Tarsis, el Eldorado de la antigüedad. Tarsis, identificada frecuentemente con la región de Tartesos en el sur de España, representaba el límite del mundo conocido y el origen de la riqueza extrema. La gran fuente de plata. El libro bíblico de Ezequiel describe a Tarsis como el mercader de Tiro debido a su multitud de toda clase de riquezas en plata, hierro, estaño y plomo. El intercambio. Los fenicios llevaban productos manufacturados de lujo, telas teñidas de púrpura, vidrio, cerámica y aceite y regresaban con sus barcos tan cargados de plata que, según la leyenda, hasta sus anclas eran de este metal para no desperdiciar espacio. ¿Cómo operaba esta navegación? A diferencia de los grandes buques actuales que cruzan océanos sin detenerse, el comercio fenicio se basaba en 1. Navegación de cabotaje. Navegaban siguiendo la costa y siempre a la vista de tierra cuando era posible. 2. La ruta de las islas. Para llegar a Tarsis sin bordear toda el África, diseñaron una ruta saltando de isla en isla: Chipre, Creta, Sicilia, Cerdeña, Baleares, Gadir, Cádiz. 3. Tecnología del barco. El gauloi utilizaban barcos redondos de gran calado llamados gauloi, construidos con madera de cedro, diseñados para la carga masiva y no para la velocidad, lo que los hacía los abuelos de los cargueros modernos. 4. Monopolio de información. Los fenicios mantenían sus rutas en secreto. Eran famosos por preferir hundir sus propios barcos antes que permitir que un competidor como los griegos descubriera el camino hacia las minas de plata de Tarsis. El legado fenicio a la navegación actual. El cabotaje y la estrella fenicia. Ese 80% del comercio que hoy viaja por mar es el heredero directo de esta red. Los fenicios no solo movían productos, al comerciar, expandieron el alfabeto fonético necesario para llevar registros contables de sus viajes a Tarsis, y fundaron ciudades como Cartago o Cádiz, que siguen siendo nodos logísticos miles de años después. Las rutas de navegación fenicias. Las rutas fenicias se estructuraban como una inmensa red de saltos que conectaba el levante mediterráneo, actual Líbano, con el lejano Atlántico,
utilizando a Chipre, Sicilia, Cerdeña y las Baleares como estaciones de servicio y centros de acopio. Su navegación era primordialmente de cabotaje, lo que significa que navegaban de día y costeando siempre que fuera posible para orientarse y refugiarse rápidamente en caso de tormentas. Sin embargo, fueron tan hábiles que también practicaron la navegación de altura, mar abierto, guiándose por la estrella polar llamada por los griegos estrella fenicia para realizar cruces directos entre islas y acortar distancias hacia centros mineros como Tarsis. La deuda de los continentes con África. Durante el auge de la colonización española y el tráfico transatlántico de esclavos, siglos XVI al XVIII, el sistema de puertos operaba bajo un modelo de monopolio y rutas estrictamente controladas. A diferencia de hoy, los puertos no se medían solo por su infraestructura, sino por ser los únicos autorizados para el comercio legal de mercancías y personas bajo el sistema de asientos. Aquí tienes los 5 puertos principales por región durante este fenómeno histórico. África, puertos de embarque. Estos eran los puntos de no retorno, donde los esclavistas europeos, incluyendo los que servían al Imperio Español mediante contratos o asientos, cargaban a las personas capturadas. Luanda era actual Angola el mayor puerto exportador de esclavos hacia el Atlántico Sur, controlado principalmente por portugueses. Ouidah, actual Benín conocido como el principal puerto de la costa de los esclavos en el Golfo de Guinea. El Minan, actual Ghana un fuerte clave en la Costa de Oro, donde se concentraban cautivos antes de la travesía. Benguela, actual Angola otro punto masivo de salida hacia las colonias del sur, especialmente el Río de la Plata y Brasil. Gorée, actual Senegal centro estratégico de recolección de esclavos en el África Occidental para las rutas hacia el Caribe. América del Norte, Nueva España. En esta región, el comercio estaba centralizado en un solo punto oficial de entrada desde el Atlántico. 1. Veracruz, México el único puerto autorizado en el Atlántico mexicano para recibir las flotas de Indias y los cargamentos de esclavos destinados a la Ciudad de México y alrededores. 2. Acapulco, México puerto terminal del Galeón de Manila en el Pacífico, aunque su fuerte era el comercio con Asia, era la puerta de entrada de productos orientales y algunos esclavos asiáticos. 3. La Habana, Cuba el punto de reunión de todas las flotas antes de regresar a España y un centro de distribución masivo para el Caribe. 4. San Juan, Puerto Rico una de las primeras paradas de los barcos negreros tras cruzar el Atlántico y enclave defensivo vital. 5. Santo Domingo, República Dominicana aunque perdió peso frente a La Habana, fue el primer gran centro administrativo y puerto de entrada en el Caribe. América Central. Portobelo, Panamá sede de las famosas ferias donde se intercambiaba la plata del Perú por mercancías europeas, era el cuello de botella del comercio imperial. Nombre de Dios, Panamá antecesor de Portobelo, fue el puerto original de llegada de las flotas antes de ser trasladado por razones defensivas. Panamá Viejo, Panamá el puerto en el Pacífico donde llegaba la plata de Sudamérica para ser transportada por tierra hacia el Atlántico. Puerto Caballos, Honduras un centro importante para el comercio regional y la introducción de mano de obra forzada para las minas locales. Realejo, Nicaragua puerto clave en el Pacífico centroamericano para la construcción naval y el cabotaje regional. América del Sur. 1.
Cartagena de Indias, Colombia, el puerto esclavista más importante de la Sudamérica española. Por aquí entraba legalmente la mayoría de los africanos destinados al Virreinato del Perú y Nueva Granada. 2. El Callao, Perú, el principal puerto del Pacífico Sur, receptor de toda la producción de plata de Potosí y receptor final de esclavos tras cruzar el Istmo de Panamá. 3. Buenos Aires, Argentina, aunque nació como un puerto menor y sufrió mucho contrabando, se convirtió en un punto de entrada clave para esclavos hacia el interior del continente y las minas de plata. 4. Guayaquil, Ecuador, centro de construcción naval y puerto de salida para productos agrícolas y forestales hacia el resto del Pacífico. 5. Valparaíso, Chile, puerto estratégico para el abastecimiento del virreinato y conexión con las rutas del sur. Europa y Asia. Sevilla, España, sede de la Casa de la Contratación y puerto único oficial de las Indias hasta 1717. Cádiz, España, reemplazó a Sevilla como cabecera del comercio americano debido a las dificultades de navegación del río Guadalquivir. Lisboa, Portugal, fundamental en la etapa de los asientos portugueses, cuando Portugal tenía el monopolio del suministro de esclavos a las colonias españolas. Manila, Filipinas, el epicentro del comercio en Asia, conectaba los mercados de China e India con el Imperio Español a través de México. Cantón, China, el principal puerto suministrador de las sedas y porcelanas que el galeón de Manila llevaba hacia América. Rutas del comercio marítimo actual. 1. El Canal de Panamá, que permite cruzar del Océano Atlántico al Pacífico. 2. El Canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y evita que se tenga que rodear por completo el continente africano. 3. También destaca el Estrecho de Ormuz, en Oriente Próximo, vital para el transporte de hidrocarburos. 4. El Estrecho de Malaca, el más importante de Asia. 5. El de Gibraltar, el punto de conexión entre África y Europa y el lugar donde confluyen el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. China, abastecedora mundial, la Chipre actual. La nueva ruta de la seda. Principales puertos del mundo actual. El problema del calado para los barcos y ubicación geográfica. El calado es la profundidad que alcanza la parte sumergida de un barco en el agua y es el factor que determina qué puertos puede visitar una embarcación según el tamaño de su carga. Un puerto profundo o de gran calado, generalmente más de 15 o 16 metros, es indispensable para los megabuques modernos como los Post-Panamax, ya que si el fondo del puerto no es lo suficientemente bajo, el barco corre el riesgo de encallar al tocar el lecho marino. Por esta razón, la relevancia de un puerto actual no solo depende de su ubicación estratégica, sino de su capacidad técnica para recibir naves de dimensiones masivas, lo que obliga a muchas ciudades portuarias a realizar constantes inversiones en dragado, limpieza y profundización del fondo, para no quedar fuera de las rutas comerciales globales. Los principales puertos actuales. Por continente. América del Norte. 1. Puerto de Los Ángeles, Estados Unidos, sigue siendo el principal punto de entrada para el comercio con Asia. 2. Puerto de Long Beach,
Estados Unidos alcanzó récords históricos de operación en 2025. 3. Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos, el puerto más importante de la costa este estadounidense. 4. Puerto de Savannah, Estados Unidos, destaca por su rápido crecimiento y eficiencia logística. 5. Puerto de Houston, Estados Unidos, líder en exportaciones de contenedores y productos energéticos. América Central y el Caribe. 1. Complejo portuario de Colón, Panamá, el mayor hub de transbordo en América Latina. 2. Puerto de Balboa, Panamá, conecta el tráfico del Pacífico con el Canal de Panamá. 3. Puerto Moín Limón, Costa Rica, consolidado como uno de los más eficientes de la región en 2024. 4. Puerto de Kingston, Jamaica, centro logístico clave para el transbordo en el Caribe. 5. Puerto Cortés, Honduras, líder en el movimiento de carga del Triángulo Norte Centroamericano. América del Sur. 1. Puerto de Santos, Brasil, el puerto con mayor volumen de carga de toda Sudamérica. 2. Puerto de Cartagena, Colombia, principal puerto del Caribe Sur para transbordo internacional. 3. Puerto del Callao, Perú, el hub más dinámico de la costa oeste del Pacífico. 4. Puerto de San Antonio, Chile, puerto principal de Chile para el comercio con el mercado asiático. 5. Puerto de Guayaquil, Ecuador, fundamental para la exportación de productos agrícolas ecuatorianos. Europa. 1. Puerto de Róterdam, Países Bajos, mantiene su liderazgo histórico como la puerta de entrada a Europa. 2. Puerto de Amberes, Brujas, Bélgica, creció significativamente tras la fusión de sus terminales principales. 3. Puerto de Hamburgo, Alemania, eje comercial central para Alemania y Europa Central. 4. Puerto de Valencia, España, el puerto de contenedores más activo del Mediterráneo. 5. Puerto del Pireo, Grecia, punto estratégico de conexión entre Asia y el sur europeo. Asia. 1. Puerto de Shanghái, China, el puerto con mayor movimiento de contenedores del mundo. 2. Puerto de Singapur, Singapur, centro neurálgico de transbordo global. 3. Puerto de Ningbo, Zhoushan, China, clave en el comercio masivo de materias primas. 4. Puerto de Shenzhen, China, concentra gran parte de la exportación tecnológica asiática. 5. Puerto de Busan, Corea del Sur, principal punto de conexión logística del noreste de Asia. África y Oceanía. África. O Tanger Marruecos. O Puerto de Durban, Sudáfrica. O Puerto Said, Egipto. O Lomé, Togo. O Casablanca, Marruecos. Oceanía. O Puerto de Melbourne, Australia. O Puerto de Sydney, Australia. O Puerto de Brisbane, Australia. O Puerto de Auckland, Nueva Zelanda. O Puerto de Fremantle, Australia. Corrupción generalizada, violencia y pobreza extrema. No es un problema de todo el continente. La gran mayoría de los más de 50 países africanos viven en paz. La violencia extrema y las masacres están concentradas en focos críticos. El Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, donde el yihadismo se mezcla con conflictos entre pastores y agricultores por tierras fértiles.
Este de la República Democrática del Congo, RDC, un conflicto crónico por minerales preciosos donde operan decenas de milicias divididas por etnias. Sudán, una guerra civil actual que ha derivado en limpiezas étnicas en regiones como Darfur. Etiopía, conflictos internos en regiones como Tigray y Amara debido a la estructura federal basada en etnias. El panorama de los conflictos y la pobreza. Distribución del problema, no es generalizado, pero está fuertemente concentrado en tres áreas críticas: el Sahel, inestabilidad y terrorismo en Mali, Níger, Burkina Faso, el Cuerno de África, violencia en Sudán y Somalia, y el Congo Oriental. Violencia y corrupción. Politización de la etnia. Los líderes políticos suelen culpar a otros grupos étnicos de la falta de servicios o empleo para ganar apoyo en su propia comunidad, convirtiendo una diferencia cultural en una barrera de supervivencia. El fenómeno de la hambruna en África y el marketing con imágenes famélicas. 1. Zonas de guerra. El hambre como arma. La hambruna actual es crítica en lugares como Sudán, el este de la República Democrática del Congo y partes de Etiopía, Tigray. En estos casos, la comida no falta porque la tierra sea estéril, sino porque la violencia impide sembrar, bloquea la ayuda humanitaria y desplaza a millones de personas de sus granjas. 2. Crisis climática. El Cuerno de África, regiones como Somalia y el sur de Madagascar han sufrido sequías históricas, las peores en 40 años. Aquí el hambre es un problema de supervivencia climática, donde el ganado muere y las cosechas se pierden por completo. 3. El contraste con la otra África. Mientras esas zonas sufren, ciudades como Nairobi, Kenia, Lagos, Nigeria, o El Cairo, Egipto, son centros urbanos vibrantes con clases medias crecientes, supermercados modernos y tecnología agrícola de punta. Países como Marruecos o Sudáfrica son exportadores de alimentos al resto del mundo. ¿Por qué se proyecta esa imagen? Las campañas de recaudación de fondos y los medios suelen recurrir al porno de la pobreza, para generar una respuesta emocional rápida. Esto crea el estereotipo de que toda África tiene hambre, ignorando que es un continente con 54 países donde el hambre es, principalmente, un síntoma de inestabilidad política local, corrupción y no una condición natural de su tierra. El problema real de hambruna y el agua. Tabla. El conflicto como barrera al agua. Hoy en día, la guerra es el mayor motor del hambre, incluso por encima del clima. Bloqueo de recursos. En conflictos como el de Sudán, los grupos armados bloquean el acceso a los ríos o destruyen infraestructuras de agua potable. Contaminación y enfermedades. Sin agua limpia, los niños sufren diarrea y cólera. El cuerpo pierde los nutrientes tan rápido que, aunque coman, mueren de desnutrición por no tener agua segura. Pobreza y precio del agua. En las zonas de crisis, el agua se convierte en un bien de lujo. En algunas partes de Somalia, el costo del agua ha subido hasta un 2,000%. Las familias tienen que elegir entre comprar un bidón de agua sucia o comprar comida, lo que genera un círculo vicioso de muerte y enfermedad.
El papel de Sudáfrica, motor o lastre. Sudáfrica es la economía más industrializada del continente, pero su influencia es ambivalente. 1. Influencia positiva económica y diplomática. Es el principal inversor en el resto del continente. Sus bancos, empresas de telecomunicaciones y supermercados modernizan la infraestructura de sus vecinos. Además, su pertenencia a los BRICS le da a África una voz en la mesa de las potencias globales. 2. Influencia negativa. Inestabilidad interna. Sudáfrica lucha con sus propios niveles récord de desigualdad, desempleo y crisis energética. Cuando Sudáfrica sufre disturbios o xenofobia contra otros africanos, se debilita el proyecto de integración continental, AfCFTA. 3. Indiferencia relativa. En ocasiones, Sudáfrica actúa más mirando hacia sus socios globales China, Rusia, Estados Unidos que hacia los problemas internos del centro de África, lo que genera una percepción de aislamiento respecto a las crisis de sus vecinos. En resumen, África vive una paradoja. Mientras algunas regiones crecen como hubs tecnológicos, otras están atrapadas en ciclos de violencia por recursos. Sudáfrica sigue siendo el ancla necesaria, pero su propia crisis interna limita su capacidad de ser el salvador del continente. Puerto Tánger. El caso de Tánger Med, Marruecos. Es el puerto más grande de África y el Mediterráneo. Su conexión con el interior es un modelo a seguir. Tren de alta velocidad. Alborak, Marruecos tiene el único tren de alta velocidad de África que conecta las zonas industriales de Casablanca y Kenitra directamente con la zona logística del puerto. Autopistas. Una red de autopistas de primer nivel permite que los camiones crucen el país desde el Sáhara Occidental hasta el puerto en tiempo récord. Zonas francas. El puerto no espera a que la carga llegue, tiene ciudades industriales, como Tánger Automotive City, pegadas a los muelles donde se fabrican coches Renault, que salen directamente al barco. El estado de las carreteras. Las carreteras siguen siendo la columna vertebral del transporte, moviendo entre el 80% y 95% de la carga en muchas regiones subsaharianas. Saturación y calidad. Solo una cuarta parte de la red de carreteras de África está pavimentada. Las vías principales hacia los puertos suelen estar saturadas, lo que aumenta los costos logísticos y los tiempos de espera. Corredores transnacionales. Proyectos como la autopista costera Abiyán-Lagos, 1,028 kilómetros conectando Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Tienen previsto iniciar su construcción masiva en 2026 para revolucionar la conectividad en África Occidental. 2. El resurgir de los trenes, corredores ferroviarios. El ferrocarril está recuperando protagonismo como la solución más eficiente para conectar minas y centros agrícolas con los puertos, reduciendo la dependencia del camión. Corredor de Lobito, Angola/Zambia/RDC es uno de los proyectos estrella actuales destinado a desbloquear la riqueza mineral, cobre y cobalto, y agrícola conectándola con el Océano Atlántico. Corredor del Cambio Etiopía/Djibouti para finales de 2026. Se planea la conexión total de los puertos estratégicos de Djibouti con la red ferroviaria de Etiopía, optimizando el eje comercial de esta región. Tanzania y el SGR. Tanzania avanza en su ferrocarril de vía estándar,
SGR para conectar el puerto de Dar es Salaam con Uganda, Ruanda y Burundi. Sudáfrica posee la red más extensa, pero enfrenta graves crisis por falta de mantenimiento, robo de cables e ineficiencias que han provocado una caída en las exportaciones de materias primas. Visitas a la patria madre África. Visitas a África de las personas que se autoconsideran afrodescendientes en los diferentes continentes. América, Norte y Sur. Es el continente con mayor número de personas que se identifican como afrodescendientes, aproximadamente 200 millones. Cifras de visitas. Estima que entre 1.5 y 2.5 millones de personas de la diáspora americana visitan África anualmente. Tendencia. Campañas como el Año del Retorno en Ghana 2019 atrajeron a más de 1.1 millones de visitantes internacionales, muchos de ellos afroestadounidenses y caribeños. Brasil, con la mayor población afro fuera de África, ha aumentado sus vuelos directos a países como Angola y Nigeria para facilitar estos viajes. Europa. Europa alberga a la mayor cantidad de migrantes africanos de primera y segunda generación, aproximadamente 11 millones nacidos en África. Cifras de visitas. Es el flujo más masivo con un estimado de 5 a 7 millones de visitas anuales. Tendencia. En países como Marruecos, casi la mitad de sus 17.4 millones de turistas en 2024 fueron marroquíes residentes en el extranjero, la diáspora. En el caso de los subsaharianos en Francia, Reino Unido y España, el viaje de retorno es una práctica anual común para visitar familiares. Asia. Aunque la diáspora histórica es menor, la migración económica reciente ha crecido. Cifras de visitas. Estima que unos 300,000 a 500,000 descendientes o residentes africanos en Asia regresan anualmente. Tendencia. China es hoy uno de los principales socios comerciales, y hay una comunidad creciente de africanos en ciudades como Guangzhou que mantienen un flujo constante de viajes de negocios y familiares hacia el continente. Oceanía. Cifras de visitas. Aproximadamente 50,000 a 100,000 visitas al año. Tendencia. Australia ha visto un aumento en su población de origen africano, aproximadamente 450,000 personas. Los viajes desde este continente son costosos por la distancia, pero el turismo de raíces hacia Sudáfrica, Mauricio y Kenia está en ascenso. Chipre, China, África. Relación actual. La influencia de China y nuevos socios. China sigue siendo el principal constructor y financiador, participando en más de un tercio de los puertos africanos. Inversión estratégica. En la cumbre FOCAC 2024, China reafirmó su apoyo para revitalizar redes críticas como el ferrocarril Tazara, Tanzania-Zambia, con una inversión prevista de $1,000 millones para rehabilitación. Puertos inteligentes. Se están modernizando terminales para incluir tecnologías de automatización y digitalización, buscando que los puertos africanos operen con estándares de eficiencia globales para 2025.
Estación África. Estación de paso marítimo. Transporte multimodal dentro de África y navegación marítima. Con el resto del mundo. Desde el puerto Tánger. Desde y hacia el puerto Tánger. Porque Tánger Med es la mejor ubicación. Geográficamente Tánger Med es imbatible porque es el único puerto que toca dos de tus puntos, Gibraltar y la entrada al Atlántico. Es el espejo de Algeciras en Europa, lo que permite que una zona franca en el interior de África tenga salida inmediata hacia los dos océanos y hacia el continente más rico del mundo. Alimentación multimodal. Para solucionar la pobreza extrema, planteamos zonas francas industriales en el interior, donde hoy hay más carencias conectadas por un abastecimiento multimodal. Tabla 1. Conexión con el estrecho de Gibraltar, Tánger Med, Marruecos. La ruta conecta el comercio que viene de Europa y el Atlántico Norte. Zona franca, se ubica en el Sahel, Mali/Níger. Operación, la mercancía que entra por Gibraltar llega a una zona franca en el Sahel. Allí la población local procesa materias primas, energía solar, minerales en productos terminados que luego bajan al puerto de Lagos o regresan a Tánger para el mercado europeo. 2. Conexión con el Canal de Suez, Puerto Said, Egipto. La ruta, el flujo que viene del Mediterráneo y el Mar Rojo. Zona franca, se ubica en el Valle del Nilo Alto, Sudán. Operación, en lugar de que los barcos solo pasen por el canal, la carga se desvía hacia centros de manufactura en Sudán, aprovechando la energía hidroeléctrica, creando empleo en una de las zonas con mayor pobreza histórica. 3. Conexión con el estrecho de Hormuz, Djibouti/Berbera. La ruta, el flujo energético y de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico. Zona franca, se ubica en la región de Ogadén de Etiopía. Operación, África deja de ser solo un espectador del paso del petróleo. En estas zonas francas se instalan las mayores plantas de refinamiento y síntesis de combustibles verdes del mundo, distribuyéndolos al interior del continente. 4. Conexión con el estrecho de Malaca, Durban/Lamu. La ruta, todo el comercio masivo de tecnología y manufactura que viene de Asia. Zona franca, se ubica en la cuenca del Congo, RDC. Operación, es el punto más ambicioso. El corazón de África se convierte en un centro de ensamblaje de tecnología asiática con minerales locales, cobalto/litio. Esta zona franca se comunica mediante un tren transcontinental con los puertos de Luanda, Atlántico, y Lamu, Índico. 5. Conexión con el Canal de Panamá, Abiyán/Dakar. La ruta, la conexión transatlántica con América. Zona franca, se ubica en el interior de Guinea/Senegal. Operación, sirve como el puente logístico para los productos agrícolas bioprocesados que viajan hacia la costa este de Estados Unidos y el Canal de Panamá. Esta fue una proyección futurista sobre los puertos del mundo. No contaminen el océano porque de allí venimos.